La CEO pagó 50.000 por un traductor, pero el conserje padre soltero lo corrigió en 7 idiomas, y ella se enamoró. Eso no es lo que significa. Las palabras salieron de la boca de Carlos antes de poder detenerlas, su trapeador golpeando el piso de mármol mientras todos los ejecutivos giraban hacia él como lobos oliendo sangre. El traductor de $50.000 se congeló a media oración. Disculpe, acaba de decirle a los japoneses que sus madres son prostitutas. Carlos apretó el mango del trapeador hasta que sus nudillos se pusieron blancos. La frase que usó es un insulto grave en su dialecto. Lucía Echeverría se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás. ¿Qué diablos cree que está haciendo? Su voz cortaba como vidrio, pero Carlos ya había cruzado la línea. No había vuelta atrás. Salvando su empresa, señora. ¿Un conserje me está diciendo que mi traductor está equivocado? El veneno en su voz habría derretido acero. ¡Hai tadashiku arimasen! Carlos cambió al japonés perfecto, cada sílaba pronunciada con precisión quirúrgica. Anata waima, taisetsu na kyakusama wo bubuhoku shio toshite imasu. El traductor palideció. Eso es imposible. ¿Qué dijo? Lucía demandó. Le dije que están a punto de insultar a sus inversionistas más importantes. Carlos dejó el trapeador contra la pared. La reunión es mañana, ¿verdad? Si usa esa traducción puede despedirse de sus millones. Ricardo Domínguez se rió desde su asiento. Lucía, ¿en serio vas a dejar que el personal de limpieza... Wenn Sie diese Übersetzung verwenden, verlieren Sie nicht nur Geld. Carlos cambió al alemán. Sie verlieren ihre Glaubwürdigkeit. Luego al mandarín. Ni de fanyi yuan bu dong juben de wen wachai. Al francés, il confond les registres formels et informels. Al ruso, on daje ni znait raznicy между вежливой y grubой formой. El silencio en la sala de juntas era ensordecedor. 7 idiomas. Lucía lo miraba como si fuera una ecuación que no podía resolver. Habla 7 idiomas. 8 si cuenta el portugués. Carlos mantuvo su voz neutral, pero su corazón martillaba contra sus costillas. Pero ese no lo necesitan para la fusión. El traductor recogió sus papeles con manos temblorosas. Esto es ridículo. No voy a ser corregido ¿Por un qué? Carlos lo enfrentó directamente. Por alguien que limpia sus desastres, porque eso es exactamente lo que estoy haciendo ahora. Fuera. La voz de Lucía era hielo puro. Todos. Fuera. Ahora. Los ejecutivos se levantaron, murmurando entre ellos. Ricardo se demoró en la puerta. Lucía, esto es... Dije fuera. Cuando la puerta se cerró, dejándolos solos, Lucía caminó lentamente alrededor de Carlos como un tiburón circulando su presa. Demuéstralo. ¿Qué? Los 7 idiomas ahora. Carlos respiró profundo, en japonés. Mi nombre es Carlos Aguirre. Tengo una hija de 8 años llamada Elena. En mandarín. Mi esposa murió hace 2 años de cáncer. En alemán. Perdí todo pagando sus tratamientos. En francés. Ahora limpio oficinas para mantener el seguro médico de mi hija. En ruso. Porque ella tiene la misma condición genética que su madre. En italiano. Y no puedo perderla también. En inglés. So yes, I speak 7 languages. Hate with portuguese. Las piernas de Lucía parecieron debilitarse. Se apoyó contra la mesa. ¿Quién eres? Nadie importante. No. Su voz se endureció de nuevo. Un nadie no habla como diplomático. Un nadie no conoce dialectos regionales japoneses. ¿Quién eres realmente? Carlos se dirigió hacia la puerta. El hombre que limpia su oficina a las 10 de la noche. Si das un paso más te despido. Él se congeló. No podía perder este trabajo. Elena necesitaba el seguro. ¿Qué quiere de mí? La verdad. Lucía se acercó, sus tacones resonando contra el piso. Porque acabo de ver a un conserje hacer lo que mi traductor de $50.000 no pudo. Y necesito saber por qué. ¿Por qué le importa? Porque mañana tengo japoneses esperando. Y tú eres el único en este edificio que aparentemente puede hablar con ellos sin insultarlos. Llegó tan cerca que Carlos pudo oler su perfume. Algo caro que le recordaba a las embajadas donde solía trabajar. Y porque odio los misterios. El teléfono de Carlos vibró. Un mensaje de la guardería. Elena tuvo un episodio. Necesita recogerla. Tengo que irme. No hasta que me expliques. Mi hija está enferma.
La voz de Carlos se quebró. Por favor, es todo lo que tengo. Lucía retrocedió. Por primera vez, sus ojos mostraron algo más que hielo corporativo. Mañana, 8 de la noche, mi oficina. Trabajo hasta las 10. No mañana, mañana me vas a explicar exactamente quién eres y por qué el hombre que podría estar ganando millones está limpiando mis pisos. Carlos agarró su trapeador. ¿Y si me niego? Entonces le diré a Recursos Humanos que revisé tus antecedentes. Lucía sonrió, pero no llegó a sus ojos. Algo me dice que hay una historia ahí que no quieres que descubran. Usted no sabe nada sobre mí. Sé que amas a tu hija más que a tu orgullo. Por eso sigues aquí. Se dio vuelta hacia las ventanas que mostraban Buenos Aires brillando en el crepúsculo. 8 de la noche, Carlos. No me hagas buscarte. Carlos salió, su mente corriendo. En el elevador se permitió un momento de pánico. Había guardado su secreto por 2 años. 2 años de invisibilidad, de seguridad, de poder pagar las medicinas de Elena sin preguntas. Y lo había arruinado todo por no poder soportar escuchar un error más. Llegas tarde. Lucía ni siquiera levantó la vista de su laptop cuando Carlos entró a su oficina. Elena tuvo una crisis anoche. Él permaneció cerca de la puerta sin saber si sentarse. Los médicos la estabilizaron a las 3 de la mañana. Eso la hizo mirar hacia arriba. ¿Está bien? Por ahora. Carlos notó el expediente en su escritorio con su nombre. Veo que investigó. Intenté. Lucía cerró su laptop con frustración evidente. Carlos Aguirre, 42 años. Empleado hace 2 años. Antes de eso, nada, es como si hubieras aparecido de la nada. Eso era la idea. Siéntate. No era una petición. Y empieza a hablar. Carlos tomó la silla frente a ella, sus manos encontrando automáticamente la posición que usaba en las mesas de negociación. Lucía lo notó. Intérprete. Su voz era suave. Fuiste intérprete. Naciones Unidas, División de Servicios Lingüísticos. Las palabras sabían a ceniza en su boca. Especializado en negociaciones de tratados comerciales asiáticos. ¿Por qué no está eso en tu expediente? Porque Carlos Aguirre, el conserje, nunca trabajó para la ONU. Sacó una foto gastada de su billetera. Carlos Aguirre Montero sí lo hizo. Lucía tomó la foto. Mostraba a Carlos en traje, parado entre delegados chinos y japoneses, con el logo de la ONU detrás. ¿Cambiaste tu nombre? Acorté mi apellido. Es más fácil que explicar por qué el intérprete, que perdió $3 millones en contratos, está limpiando baños. ¿Qué pasó? Carlos miró por las ventanas hacia las luces de Buenos Aires. Patricia, mi esposa. Le diagnosticaron leucemia mieloide aguda hace 4 años. Elena tenía 6. El traductor mencionó que es una condición genética. Síndrome de Li-Fraumeni. Aumenta drásticamente el riesgo de cáncer. Su voz se quebró ligeramente. Elena lo heredó. Por eso necesito el seguro. Su plan corporativo es el único en Argentina que cubre el monitoreo genético completo que necesita. Cada 3 meses. 20.000 pesos por estudio. Lucía se reclinó en su silla. Sigue. Patricia necesitaba tratamiento experimental, no cubierto por ningún seguro. Carlos cerró los ojos recordando. La conferencia de comercio de Shanghái. 4 años de preparación. Yo era el intérprete principal, pero Patricia empeoró. Tuve que elegir. Elegiste a tu esposa. Elegí a mi familia. Su voz se endureció. Abandoné la conferencia 3 días antes. Sin mí las negociaciones colapsaron. Argentina perdió contratos por 3 millones. Mi carrera terminó en 24 horas. ¿Nadie entendió? Carlos se rió amargamente. Entender, violé contratos, destruí mi reputación, ninguna agencia me contrataría. Intenté trabajo freelance, pero las facturas médicas no esperan a que construyas una clientela. ¿Y Patricia? Murió hace 2 años, 6 meses después de gastar todo. Miró directamente a Lucía. Vendí el departamento, el auto, mis libros, todo. Cuando conseguí este trabajo, Elena y yo vivíamos en una pensión. Lucía se levantó, caminando hacia su bar privado. Sirvió 2 whiskies sin preguntar. El contrato del traductor es por 1 mes. $50.000 por toda la fusión japonesa. Es un robo. Aparentemente, le entregó un vaso. No puede ni manejar los honoríficos básicos. Porque aprendió japonés de libros, no de personas. Carlos tomó un sorbo, el alcohol quemando.
El lenguaje no es solo palabras, es cultura, contexto, intención. Muéstrame. Lucía abrió un documento en su laptop. Esta es la propuesta para mañana. Carlos leyó por encima. Su expresión se oscureció. Dios, esto es peor de lo que pensé. ¿Qué tan malo? ¿Quiere la versión diplomática o la verdad? La verdad. Van a pensar que son idiotas o que los están insultando deliberadamente. Señaló un párrafo. Esto usa la forma casual con el CEO. Es como tutear a la reina de Inglaterra. Arréglalo. No puedo. ¿Por qué no? Porque soy un conserje. Carlos dejó el vaso. Si aparezco mañana hablando japonés perfecto, habrá preguntas, investigaciones. No puedo arriesgar mi trabajo. ¿Y si no fueras tú? Lucía tenía esa mirada que sus competidores temían. ¿Y si yo simplemente tuviera las traducciones correctas? Está sugiriendo. Que trabajes después de tu turno, aquí, revisando todo. Se inclinó hacia adelante. Mantienes tu trabajo de conserje, tu seguro, tu anonimato, pero me ayudas a no perder esta fusión. ¿Y qué gano yo? 10,000 pesos extra por semana. En efectivo, sin registro. Carlos casi se atraganta con su whisky. Eso es, menos de lo que vale tu conocimiento, pero lo que puedo pagar sin que contabilidad pregunte. Lucía volvió a su escritorio. Y acceso a la guardería ejecutiva para Elena. Tienen enfermeras especializadas. Elena no puede saber que... Le diremos que es un beneficio nuevo para empleados con antigüedad. Lucía ya estaba escribiendo. Empiezas mañana, medianoche, después de tu turno. ¿Y si alguien nos ve? Esta torre tiene 200 cámaras. Una sonrisa peligrosa. Soy la CEO, decido cuáles funcionan. Carlos se levantó para irse, pero se detuvo. ¿Por qué confías en mí? No confío. Lucía no levantó la vista. Pero reconozco la desesperación. Y la desesperación, Carlos, es la única motivación en la que siempre puedes confiar. Mientras esperaba el elevador, Carlos sintió su teléfono vibrar. Un mensaje de Elena. Papi, la doctora dice que estoy mejor. ¿Podemos tener pizza mañana? Respondió. Claro, princesa, todo lo que quieras. Las puertas del elevador se abrieron. Mientras descendía, Carlos se permitió un momento de esperanza. 10,000 pesos extra significaban el nuevo inhalador de Elena. Significaban comida que no fuera fideos. Significaban tal vez, solo tal vez, un futuro. En su oficina, Lucía releyó el expediente vacío de Carlos. Un fantasma corporativo, perfecto para lo que necesitaba. Porque ella también tenía secretos, y un hombre invisible era exactamente lo que necesitaba para protegerlos. Marcó un número en su teléfono privado. Necesito que deshabilites las cámaras del piso ejecutivo de medianoche a 3 a.m. cada noche, empezando mañana. ¿Algún problema, señora? No. Miró la foto que Carlos había olvidado, el hombre en traje que solía ser. Una solución. Estás usando el registro equivocado otra vez. Carlos marcó la pantalla con su dedo, tratando de ignorar cómo Lucía se inclinaba cerca para ver. Son Keigo cuando debería ser Kenhougo. ¿Cuál es la diferencia? 2 semanas de sesiones nocturnas, y todavía la proximidad de ella lo desestabilizaba. Son Keigo eleva al oyente. Kenhougo te humilla a ti mismo. Cambió las palabras en el documento. En negociaciones japonesas, la humildad estratégica es poder. Como fingir ser un conserje cuando eres un genio lingüístico. Carlos se congeló. No estoy fingiendo nada. Por favor. Lucía se echó hacia atrás en su silla, el vino tinto que había traído brillando en su copa. Vi cómo tus manos encuentran automáticamente la posición de intérprete. Cómo tu postura cambia cuando hablas diferentes idiomas. No estás limpiando oficinas, Carlos. Estás interpretando un papel. Todos interpretamos papeles. Miró su reloj. Como tú fingiendo necesitar ayuda con el mandarín cuando claramente lo hablas. Fue el turno de Lucía de congelarse. ¿Qué? Anoche. Murmuraste en mandarín cuando pensaste que estaba dormido sobre los documentos. Carlos sonrió levemente. Acento de Beijing, muy pulido. Mi abuela. La confesión salió en un susurro. Vino de China en los 50. Me crió mientras mi madre construía esta empresa. ¿Cuántos idiomas hablas realmente? 4. Lucía bebió su vino. Sé español, inglés, mandarín y portugués. ¿Por qué lo escondes? Porque una CEO argentina con sangre china ya es suficientemente extraña para estos hombres.
Gesticuló hacia la sala de juntas vacía. Si supieran que entiendo sus comentarios racistas en otros idiomas, perderías la ventaja. Exacto, lo estudió. Como tú la perdiste. Carlos volvió a los documentos, pero Lucía tocó su mano. El contacto lo quemó. Patricia, su voz era suave. ¿Cómo era? Nadie le había preguntado eso en 2 años. Brillante, pediatra. Hablaba con las manos cuando se emocionaba. Sonrió al recordar. Elena heredó eso y su terquedad. ¿La amabas? Como se ama el aire. Carlos retiró su mano. ¿Y tú? ¿Alguna vez? Mi empresa es mi amante. Lucía se levantó caminando hacia las ventanas. Menos complicado. Más solitario. ¿El conserje me está psicoanalizando? El intérprete está leyendo tu lenguaje corporal. Carlos se unió a ella en la ventana. Tocas tu anillo vacío cuando hablas de la empresa. Miras las fotos familiares en otros escritorios. Trabajas hasta medianoche no porque necesites, sino porque ir a casa significa silencio. Lucía terminó. Dios, ¿soy tan obvia? Solo para alguien entrenado para leer personas. Se quedaron parados, mirando Buenos Aires dormir. Lucía rompió el silencio. Enséñame algo en un idioma que no conozco. ¿Cómo qué? Algo hermoso. Carlos pensó, luego habló en ruso. Tai pakniesh dos dom y novimi vosmos nostiami. ¿Qué significa? Hueles a lluvia y nuevas posibilidades. El aire entre ellos se electrificó. Lucía se giró hacia él, sus rostros peligrosamente cerca. Carlos, la puerta se abrió. Miguel, el guardia de seguridad, asomó la cabeza. Perdón, señora. Solo verificando. ¿Todo bien? Perfecto, Miguel. La voz de Lucía era firme, pero Carlos notó su pulso acelerado en su cuello. Gracias. Miguel le dio a Carlos una mirada significativa antes de irse. Un aviso, ten cuidado. Debería irme. Carlos comenzó a recoger papeles. Elena tiene cita médica temprano. ¿Los resultados del monitoreo trimestral? Carlos se detuvo. Había mencionado eso solo una vez. Sí. Hay un especialista en Sao Paulo, el mejor en Lifraumeni. Lucía no lo miraba. Podría hacer algunas llamadas. No necesito caridad. No es caridad. Se volvió hacia él, ojos ardiendo. Es mi inversión en mi traductor secreto. Lucía, la guardería ejecutiva tiene una apertura. Elena empieza el lunes. No puedo aceptar. Ya está hecho. Sacó un folder. Y antes de que protestes, es política de empresa. Empleados con 2 años de antigüedad califican. Carlos abrió el folder. Los beneficios incluían tutores de idiomas. Ella ama los idiomas, como su padre. Ella no sabe sobre lo que era antes. ¿Por qué no? Porque las niñas de 10 años no necesitan cargar con los fracasos de sus padres. Cerró el folder. Gracias. No me agradezcas todavía. Lucía volvió a su escritorio. La fusión japonesa es en 3 días. Si algo sale mal, no saldrá. ¿Cómo estás tan seguro? Carlos se detuvo en la puerta. Porque ahora tengo tanto que perder como tú. Mientras esperaba el elevador, revisó su teléfono. Un mensaje de otro conserje, Roberto. Ten cuidado, hermano. Los tiburones están oliendo sangre. En el vestíbulo, Miguel lo esperaba. La señora es buena persona, Carlos. Pero Ricardo Domínguez, ¿qué pasa con él? Ha estado preguntando sobre ti, sobre tus horarios. Miguel encendió un cigarrillo. Y sobre por qué las cámaras del piso ejecutivo dejan de funcionar a medianoche. El estómago de Carlos se hundió. ¿Qué le dijiste? Que solo soy un guardia viejo que no ve nada. Miguel sopló humo. Pero otros hablan por dinero. ¿Cuánto tiempo tengo? Antes de que descubra tu secreto, Miguel tiró el cigarrillo. Depende de cuál secreto, ¿no? No sé de qué. Sé quién eras, Carlos Aguirre Montero. Miguel sonrió tristemente. Mi hijo trabajaba en la embajada china. Decía que eras el mejor. Carlos sintió que el mundo se inclinaba. Miguel, tu secreto está seguro conmigo. El viejo guardia se alejó. Pero Ricardo no es el único problema. La señora Lucía, ten cuidado de no romperle el corazón. No hay nada. Todavía. Miguel se detuvo. Pero la forma en que te mira cuando cree que nadie observa, y la forma en que tú la miras. Los idiomas no son lo único que estás traduciendo en esas sesiones nocturnas. Carlos subió al autobús vacío.
la advertencia de Miguel resonando. Mientras la ciudad pasaba, tocó el mensaje de Elena en su bolsillo. Papi, la maestra dice que soy la mejor en inglés. ¿Estás orgulloso? Más de lo que sabrás nunca, princesa, murmuró al vidrio empañado. En su oficina, Lucía releía la misma línea por 10ª vez. No podía concentrarse. El olor del jabón barato de Carlos persistía, sus manos sobre los documentos, su voz envolviendo idiomas como caricias. Su teléfono sonó. Ricardo. Trabajando tarde otra vez, Lucía. ¿Qué quieres? Solo me pregunto qué es tan importante que requiere deshabilitar las cámaras de seguridad. El corazón de Lucía se aceleró, pero su voz permaneció calmada. Información sensible de la fusión. No necesito espionaje corporativo. Por supuesto, Ricardo pausó. Dulces sueños, Lucía. Dale mis saludos a quien sea que te esté ayudando con las traducciones. La línea murió. Lucía miró hacia donde Carlos había estado parado. Las nuevas posibilidades, pensó, siempre vienen con precio. ¿Por qué hay una foto tuya entrando a la oficina del aseo a medianoche? Ricardo dejó caer la imagen sobre el carrito de limpieza de Carlos como una bomba. Carlos mantuvo sus manos firmes mientras vaciaba un bote de basura. La señora Echeverría a veces trabaja tarde. Limpio cuando las oficinas están vacías. ¡Qué dedicado! Ricardo sacó otra foto. Carlos saliendo a las 3 de la mañana. 3 horas para limpiar una oficina. Debe estar inmaculada. Hago mi trabajo. ¿Tu trabajo? Ricardo se acercó, su colonia cara asfixiante. ¿O algo más? No sé de qué. Sé sobre las cámaras deshabilitadas, los documentos confidenciales, las sesiones nocturnas. Ricardo sonrió como serpiente. ¿Realmente creíste que nadie notaría? Carlos siguió empujando su carrito. Si tiene quejas sobre mi trabajo, Ricardo lo agarró del brazo. Tu hijita, Elena, ¿verdad? En la guardería ejecutiva. Sería una lástima si perdiera su lugar. El instinto hizo que Carlos apretara el puño. Años de disciplina diplomática lo detuvo. ¿Qué quiere? Quiero saber qué está haciendo Lucía con un conserje que requiere tanto servicio personal. Pregúntele a ella. Oh, lo haré. Ricardo soltó su brazo. Pero primero quería darte la oportunidad de ser honesto. Profesional cortesía entre empleados. Carlos vio a través de la amenaza. Ricardo no sabía sobre las traducciones. Estaba pescando. No tengo nada que decirle. ¿No? Ricardo sacó su teléfono. ¿Qué tal esto? Estimado directorio, me preocupa informar que nuestra CEO está utilizando contratistas no verificados para documentos sensibles de la fusión. Las cámaras de seguridad misteriosamente fallan durante estas reuniones no autorizadas. Está adivinando. Estoy observando. Ricardo guardó su teléfono. Y lo que veo es a nuestra CEO comprometiendo la seguridad corporativa por... ¿qué? ¿Un revolcón con el personal de limpieza? Cuidado con lo que... ¿O es algo más? Los ojos de Ricardo se entrecerraron. Hablas muy bien para ser conserje. Te mueves diferente, como si este uniforme no te quedara. La puerta del elevador se abrió. Lucía salió, poder personificado en tacones. Ricardo, Carlos. Lucía. Ricardo cambió a su sonrisa corporativa. Justo hablaba con Carlos sobre los nuevos protocolos de limpieza. ¡Qué proactivo! Su voz era hielo, pero Carlos vio la tensión en sus hombros. Carlos, mi oficina necesita atención. Ahora. Sí, señora. Mientras Carlos empujaba su carrito hacia su oficina, Ricardo llamó. Lucía, necesitamos hablar sobre la estructura de gobernanza para la fusión. Mañana. Esta noche. Su tono no dejaba espacio para negociación. A menos que estés ocupada. Lucía se detuvo. 1 hora. Mi oficina. Dentro de su oficina, Lucía esperó hasta que la puerta se cerró. ¿Qué sabe? Suficiente para ser peligroso. Carlos fue directo a los documentos, pero no todo. Específicamente, sabe sobre las reuniones, las cámaras. Sospecha que estoy ayudando con documentos. Miró hacia arriba. Cree que estamos teniendo una aventura. ¿Y no la estamos? Las palabras salieron antes de que Lucía pudiera detenerlas. El aire se espesó. Carlos dejó los papeles. Lucía, olvídalo. Se volvió hacia su escritorio. ¿Qué quiere? No lo dijo, pero mencionó a Elena, la guardería. Lucía se giró, furia ardiendo. Si se atreve a amenazar a tu hija, no es solo eso.
Carlos se pasó la mano por el rostro. Está armando un caso. Gobernanza corporativa, usando contratistas no verificados para material sensible. Maldición. Lucía se dejó caer en su silla. Eso podría anular la fusión. Responsabilidad legal. Debería renunciar. No. Lucía, si esto sale... No. Se levantó, caminando hacia él. No dejaré que Ricardo te use para controlarme. No se trata de control. Se trata de supervivencia, la de Elena. ¿Y crees que huir la protegerá? Lucía tocó su brazo. Ricardo no se detendrá, investigará, encontrará tu pasado. Carlos se alejó. Entonces estamos atrapados. No. Lucía tenía esa mirada peligrosa. Ricardo quiere algo, siempre lo hace. Solo necesito descubrir qué. Un golpe en la puerta. La voz de Ricardo. ¿Interrumpo? Lucía le hizo señas a Carlos para que siguiera limpiando. Adelante. Ricardo entró, sus ojos siguiendo a Carlos mientras trapeaba. ¿En serio necesitamos audiencia? Carlos tiene autorización de seguridad. Lucía se sentó detrás de su escritorio. Habla. Muy bien. Ricardo se sentó, cruzando las piernas. Quiero la posición de socio senior. No hay tal posición. La habrá. Sonrió. Con el 30% de aumento y opciones sobre acciones. Estás loco. Estoy informado. Ricardo sacó una carpeta. Informado sobre reuniones nocturnas no autorizadas. Sobre documentos de fusión manejados por personal no verificado. Sobre el aseo comprometiendo la seguridad por sus apetitos personales. Carlos apretó el trapeador hasta que sus nudillos blanquearon. Eso es ridículo, dijo Lucía uniformemente. ¿Lo es? Ricardo abrió la carpeta. Registro de entrada de Carlos Aguirre. Cada noche por 2 semanas. Cámaras misteriosamente fuera de línea. Documentos confidenciales accedidos durante esas horas. Pausó. ¿Y esto? Puso otra foto. Carlos y Lucía en la ventana, parados demasiado cerca, mirándose. El lenguaje corporal es fascinante, continuó Ricardo. La forma en que se inclinan el uno hacia el otro. La mano de ella casi tocando la suya. Casi como amantes. Sal. La voz de Lucía era letal. Por supuesto. Ricardo se levantó. Tienes 24 horas para considerar mi oferta. Después de eso, el directorio recibe mi informe. Se detuvo junto a Carlos. Debes amarla mucho para arriesgar a tu hija así. Carlos soltó el trapeador. Elena está en el hospital. Las palabras cortaron el aire. Ricardo parpadeó. ¿Qué? Mi hija de 10 años está en el hospital. Resultados de sus pruebas genéticas. La voz de Carlos era cruda. Encontraron marcadores, como su madre. Era mentira, pero Carlos vendió cada palabra con dolor real. Lucía captó inmediatamente. Por eso las reuniones tardías. He estado ayudando a Carlos a entender los informes médicos. Son muy técnicos. Los documentos de fusión. ¿Qué documentos? Lucía abrió su laptop. Muéstrame un solo archivo de fusión accedido durante esas horas. Ricardo dudó. No podía. Sus espías le habían dicho sobre las reuniones, pero no tenía prueba real de violaciones de seguridad. Tienes 2 opciones, Ricardo. Lucía se levantó. Discúlpate por amenazar a un padre con un niño enfermo, o explícale al directorio por qué estás acosando a empleados con crisis familiares. Esto no ha terminado. Sí, lo está. Lucía abrió la puerta. Y si vuelves a mencionar a Elena, si incluso miras hacia la guardería, te enterraré tan profundo que necesitarás arqueólogos para encontrar tu carrera. Ricardo salió furioso. Lucía cerró la puerta recargándose contra ella. Hospital brillante. Aprendí de diplomáticos, la mejor mentira envuelve verdad en dolor. ¿Elena está bien? Por ahora. Carlos recogió su trapeador. Pero Ricardo no se detendrá. Lo sé. Lucía volvió a su escritorio. Necesito leverage. ¿Qué tipo? El tipo que los hombres como Ricardo siempre esconden. Abrió su cajón privado, sacando una unidad USB. ¿Qué tan bueno eres con el alemán financiero? ¿Por qué? Porque los registros bancarios de Ricardo en Suiza van a tener una lectura interesante. Le entregó la unidad. Sí, podemos descifrarlos. Carlos la miró. ¿Esto es legal? ¿Te importa? Pensó en Elena, en su seguridad, en el futuro que Ricardo amenazaba. No. Bien. Lucía se acercó.
Porque estoy cansada de jugar con reglas mientras hombres como él las rompen. Sus rostros estaban cerca otra vez. Carlos podía sentir su respiración. Lucía, sé que esto es complicado. Sé que tienes a Elena. Sé que perdiste todo por amor antes. Su mano tocó su mejilla. Pero cuando me miras, veo posibilidades. Carlos cubrió su mano con la suya. Y eso me aterra. ¿Por qué? Porque la última vez que vi posibilidades, terminé perdiendo todo. Lucía se acercó más. No soy Patricia. No. Carlos rozó su pulgar sobre sus nudillos. Eres más peligrosa. ¿Por qué? Porque Patricia era mi hogar. Su voz se quebró. Pero tú eres mi resurrección. No puedes renunciar. Lucía arrugó la carta por tercera vez, pero Carlos simplemente sacó otra copia. Ricardo envió esto al directorio hace una hora. Carlos le mostró su teléfono. Un análisis de riesgos sobre seguridad corporativa comprometida. No menciona nombres, pero es obvio. Puedo manejarlo. No sin destruirte en el proceso. Carlos puso la carta en su escritorio. Mi último día es el viernes. ¿Y Elena, su tratamiento? Conseguiré otro trabajo, con seguro. ¿Limpiando más oficinas? Lucía golpeó el escritorio. ¿Desperdiciando tu genio para que hombres como Ricardo ganen? Para mantener a mi hija viva. Carlos se dirigió a la puerta. Eso no es desperdicio. Espera. Lucía lo alcanzó en el pasillo. Los documentos alemanes, encontré algo. Ya no es mi problema. Ricardo desvió fondos, millones. Si lo exponemos... ¿Exponemos? Carlos se volvió. No hay nosotros, Lucía. Nunca lo hubo. Solo un aseo y su conserje. Las palabras la golpearon como bofetadas. No hagas esto. ¿Hacer qué? ¿Mi trabajo? Carlos señaló su uniforme. Esto es lo que soy. No, no lo eres. Lucía bajó la voz cuando pasó un ejecutivo. Eres brillante, educado, hablas 8 idiomas. Y nada de eso importa si Elena pierde su cobertura médica. El teléfono de Carlos sonó. Guardería escolar. Su sangre se heló al escuchar la voz de la directora. Señor Aguirre, Elena tuvo un episodio. Está hiperventilando. Dice que su papá se va. Voy para allá. Cortó la llamada, el pánico evidente en su rostro. Te llevo. Lucía ya tenía sus llaves. No necesito... Carlos. Su voz cortó su protesta. Vamos. El viaje fue silencioso hasta que Lucía rompió. ¿Cómo supo? ¿Qué? Elena, sobre tu renuncia. Carlos cerró los ojos. Los niños de ejecutivos en la guardería, sus padres hablan. Maldito Ricardo. Dijo que el conserje era despedido por... Tragó. Por tocar a la jefa. Lucía casi choca. Hijo de... Ahí. Carlos señaló la escuela. Elena estaba en la enfermería, su pequeño cuerpo temblando mientras la enfermera le sostenía una bolsa de papel. Cuando vio a Carlos se lanzó a sus brazos. No te vayas, papi, por favor. Estoy aquí, princesa. No me voy a ningún lado. Dijeron que hiciste algo malo. Hipaba entre palabras. Que la señora jefa te odia. Lucía se arrodilló junto a ellos. Elena, soy la señora jefa. Elena la miró con ojos enormes, hinchados. ¿Tú? Y tu papá no hizo nada malo. Es el mejor empleado que tenemos. Entonces, ¿por qué se va? Carlos y Lucía se miraron sobre la cabeza de Elena. No me voy, mintió Carlos. Solo fue un malentendido. ¿Lo prometes? Prometo que siempre estaré aquí para ti. No era lo mismo, pero Elena era muy joven para notar la diferencia. Se calmó contra su pecho. Señor Aguirre, la enfermera intervino. Los episodios de ansiedad pueden disparar su condición. Con su historial genético... Lo sé. Carlos sostuvo a Elena más fuerte. ¿Puedo llevarla a casa? Sí, pero vigile sus signos vitales. En el auto de Lucía, Elena se durmió en el asiento trasero, exhausta. Carlos la miraba por el retrovisor. No puedo hacerle esto a ella, murmuró. Entonces no renuncies. Si me quedo, Ricardo destruirá todo. Tu reputación, la fusión. Miró por la ventana. Y eventualmente encontrará mi pasado real. ¿Y si lo destruimos primero? Carlos rió amargamente. ¿Con qué? ¿Sospechas sobre cuentas suizas? Con esto. Lucía sacó una grabadora de su bolso. Lo grabé amenazando a Elena. Extorsión, chantaje. ¿Cuándo? Siempre grabo conversaciones con Ricardo. Su sonrisa era afilada. Costumbre corporativa. ¿Eso es ilegal?
También lo es amenazar niños. Llegaron al edificio de Carlos. Dame un día, 24 horas para acabar con él. Lucía, por favor. Tomó su mano. Déjame luchar por ti, por los dos. Carlos miró a Elena durmiendo. Si algo le pasa a ella, no pasará, lo prometo. Las promesas son peligrosas. También lo es el amor. Las palabras colgaron en el aire. Y sí, Carlos, es amor. Sé que es rápido, loco, imposible. Pero cuando estoy contigo en esos momentos de medianoche traduciendo más que idiomas, su voz se quebró. Soy más yo misma que en 10 años dirigiendo esta empresa. Carlos apretó su mano. Tengo miedo. ¿De qué? De creer que merezco esto. Felicidad. Después de fallarle a Patricia, a mi carrera, a todo. No fallaste. Lucía se inclinó cerca. Elegiste amor sobre lógica, como yo estoy eligiendo ahora. Elena se movió en el asiento trasero. Papi, ¿ya llegamos? Sí, princesa. Carlos salió cargándola. Antes de cerrar la puerta miró a Lucía. 24 horas. 24 horas. Mientras Lucía se alejaba, su teléfono sonó. Miguel, el guardia. Señora, Ricardo está en su oficina, con 2 miembros del directorio. Voy para allá. Hay más. Trajo una caja. Dice que es evidencia. Lucía aceleró. ¿Evidencia de qué? Del pasado del señor Carlos, su verdadero pasado. El corazón de Lucía se hundió. La guerra había comenzado, y Ricardo había disparado primero. En su departamento, Carlos acostó a Elena, quien murmuraba en sueños. No dejes que papi se vaya. Se sentó a su lado, acariciando su cabello. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Carlos Aguirre Montero, intérprete de la ONU, conferencia de Shanghái, 3 millones en pérdidas. ¿Cuánto vale tu silencio? Otro mensaje. Una foto de Elena entrando a la guardería. ¿O cuánto vale ella? Carlos apretó el teléfono hasta que sus nudillos blanquearon. Marcó el único número que importaba. Lucía, Ricardo sabe todo. Lo sé. Está aquí. Voy. No, quédate con Elena. Su voz era acero. Esto termina esta noche. La línea murió. Carlos miró a su hija dormir, su pecho subiendo y bajando pacíficamente. Perdóname, princesa, susurró. Pero papá necesita romper una promesa más. Sacó su viejo laptop, el que no había abierto en 2 años. Dentro, contactos que juró nunca usar. Favores que nunca cobraría. Si Ricardo quería guerra, Carlos le daría una en 7 idiomas. Y esta vez no perdería lo que amaba. El contrato es simple. El CEO japonés, Yamamoto-san, hablaba en japonés perfectamente claro, mientras los miembros del directorio fingían entender a través del nuevo traductor. Pero necesito garantías sobre la infraestructura portuaria de Buenos Aires. El traductor de emergencia, contratado esa mañana después del escándalo de Carlos, sudaba mientras intentaba formular la respuesta. ¿Los puertos son muy buenos? Yamamoto-san frunció el ceño. Lucía mantuvo su expresión neutral, pero Carlos, sirviendo café en la esquina, vio su mano temblar. Ricardo sonrió desde su asiento. Había orquestado perfectamente este desastre. Disculpe, Yamamoto-san cambió al inglés con acento marcado. ¿Su traductor está calificado? Esta es la 3ª respuesta incoherente. Por supuesto que... Lucía comenzó. Porque en mi experiencia, Yamamoto-san continuó, cuando las empresas no pueden comunicarse apropiadamente, esconden algo. Ricardo intervino. Señor Yamamoto, le aseguro que tomamos muy en serio la comunicación. De hecho, recientemente descubrimos que nuestra CEO estaba usando traductores no verificados. Personal no autorizado. Los directores murmuraron. Lucía se tensó. ¿No verificados? Yamamoto-san se inclinó hacia adelante. ¿Qué significa eso? Significa, Ricardo se levantó, que documentos confidenciales fueron manejados por empleados sin autorización de seguridad. Un conserje específicamente. Carlos dejó la jarra de café. El sonido resonó en el silencio. Eso es una acusación seria, dijo Yamamoto-san lentamente. Con evidencia seria. Ricardo abrió su carpeta. Este hombre, Carlos Aguirre, nuestro conserje, estuvo accediendo a documentos de fusión. La señora Echeverría lo permitió por razones personales. Eso es mentira. Lucía se levantó. ¿Lo es? Ricardo mostró las fotos.
reuniones de medianoche, cámaras deshabilitadas. Y esto, sacó un documento. Carlos Aguirre Montero, ex intérprete de la ONU que huyó de la conferencia de Shanghái, costándole a Argentina 3 millones en contratos. Gasps llenaron la sala. Yamamoto-san estudió a Carlos, quien permanecía inmóvil. ¿Es verdad?, preguntó un director. Lucía, ¿usaste a un fracaso deshonrado para traducir documentos vitales? Lucía comenzó. Sumimasen ga. Carlos dio un paso adelante, hablando en japonés formal. Con su permiso, me gustaría aclarar algo. Todos se congelaron. El traductor palideció. Yamamoto-san respondió en japonés. ¿Usted es el conserje? Soy muchas cosas. Carlos caminó hacia la mesa, cada paso medido. Pero un fracaso no es una de ellas. Siéntese, ordenó Ricardo. No tiene autoridad aquí. Carlos lo ignoró dirigiéndose a Yamamoto-san. Usted dio una charla en Tokio hace 3 años sobre la importancia del armonía en los negocios. Citó a su abuelo, quien vendía pescado en el mercado Tsukichi. Yamamoto-san se enderezó. ¿Cómo sabe eso? Porque estudié cada discurso que ha dado. Carlos cambió al mandarín. También sé que su esposa es de Beijing y prefiere negociar en mandarín cuando los temas se vuelven técnicos. Volvió al japonés. Preparé cada documento para esta fusión, señor. Cada traducción, cada matiz cultural. Eso es ilegal, gritó Ricardo. No tiene autorización. ¿Autorización? Carlos se volvió hacia él. Tengo maestría en lingüística aplicada, doctorado en estudios culturales del este asiático, 12 años de experiencia en la ONU. Su voz se endureció. ¿Qué autorización necesito para hacer lo que su traductor de $50,000 no pudo? Abandonaste Shanghái, escupió Ricardo. Destruiste. Elegí la vida de mi esposa sobre el dinero. Carlos enfrentó al directorio. Mi esposa estaba muriendo. Mi hija de 6 años me necesitaba. Sí, abandoné Shanghái. Y lo haría 1000 veces más. Eso no excusa. ¿Sabe qué aprendí en esos hospitales? Carlos interrumpió. Que el dinero no sostiene tu mano mientras mueres. Que los contratos no lloran en tu funeral. Que el éxito sin amor es el fracaso más grande. Se volvió hacia Yamamoto-san. Usted construyó su imperio después de que su padre quebrara. Entendió que el honor no está en nunca caer, sino en cómo te levantas. ¿Cómo sabe sobre mi padre? La voz de Yamamoto-san era cautelosa. Porque cuando la señora Echeverría me pidió ayuda, investigué todo sobre usted. No por dinero, no por posición. Miró a Lucía. Por amor. Esto es ridículo. Ricardo explotó. Es un conserje que habla mejor japonés que su traductor. Yamamoto-san lo cortó. Que entiende contexto cultural que sus ejecutivos ignoran. Que eligió familia sobre carrera. Se levantó. En Japón llamamos a eso honor. Pero las violaciones de seguridad... ¿Qué violaciones? Lucía abrió su laptop. Muestre un solo documento de fusión comprometido. Las cámaras, deshabilitadas para proteger secretos corporativos, completamente legal. Lucía proyectó documentos. Cada traducción de Carlos fue verificada por mí, cada reunión documentada, cada precaución tomada. Pero él no es empleado autorizado, señor Domínguez. Yamamoto-san habló fríamente. ¿Conoce el concepto de omotenashi? No. Hospitalidad desinteresada, servicio sin expectativa de recompensa. Miró a Carlos. Este hombre arriesgó su trabajo, su anonimato, su seguridad para ayudar, sin contrato, sin garantías, por respeto. Se dirigió a Lucía. ¿Este es el hombre que tradujo nuestra propuesta? Cada palabra. ¿Y confía en él? Lucía miró a Carlos. Con mi vida. Entonces tengo una condición para la fusión. Yamamoto-san sonrió levemente. Él maneja todas nuestras comunicaciones. Eso es inaceptable, gritó Ricardo. ¿Por qué? Yamamoto-san lo estudió. A menos que tenga algo personal contra él. Yo... no. Porque pareciera, Yamamoto-san continuó, que está más interesado en destruir a este hombre que en cerrar este trato. Lucía atacó. De hecho, señor Yamamoto, el señor Domínguez tiene razones personales. Sacó su grabadora. ¿Le gustaría escuchar cómo amenazó a la hija de 10 años del señor Aguirre? Eso es ilegal. También lo es extorsión. Presionó reproducir. La voz de Ricardo llenó la sala. Sería una lástima si Elena perdiera su lugar en la guardería.
Los directores se apartaron de Ricardo como si fuera veneno. También tenemos evidencia de malversación, Lucía continuó calmadamente. Cuentas suizas, transferencias no autorizadas, todo traducido del alemán por nuestro simple conserje. Ricardo se puso pálido. No pueden probar. Nicht. Carlos habló en alemán perfecto. ¿Debería leer las transferencias del Bankhauser? ¿O prefiere renunciar ahora? Esto es conspiración, ambos están conspirando. Sí. Lucía se levantó caminando hacia Carlos. Conspiramos para salvar esta empresa, para cerrar este trato, para proteger lo que amamos. Tomó la mano de Carlos públicamente. Los directores jadearon. Renunciaré si el directorio lo exige, continuó. Pero no me disculparé por reconocer brillantez donde la encuentre, o por amar a alguien que vale 1000 Ricardos. Yamamoto-san comenzó a aplaudir, lentamente. Bravo, esto es mejor que el kabuki. Otros directores se unieron, uno por uno. Señor Domínguez, el presidente del directorio habló. Está despedido, seguridad lo escoltará. Mientras sacaban a Ricardo gritando amenazas vacías, Yamamoto-san se acercó a Carlos. Shanghái fue hace 4 años. Su esposa murió hace 2. Habló en voz baja. Ese es mucho tiempo siendo invisible. Tenía mis razones. Su hija. Elena es todo. Ya no. Yamamoto-san miró hacia Lucía, quien organizaba papeles con eficiencia feroz. Ahora tiene más que proteger. Es complicado. El amor siempre lo es. Yamamoto-san sonrió. Conoce el término kintsugi, el arte de reparar cerámica rota con oro. Exacto, las grietas se vuelven parte de la belleza. Palmeó el hombro de Carlos. Usted estaba roto, pero mire cómo brilla ahora. Mientras Yamamoto-san volvía a las negociaciones, Lucía se acercó a Carlos. Lo hiciste. Lo hicimos. Carlos, comenzó. Lucía, hay algo que necesito decirte. Sobre estos 2 años, ¿por qué realmente me escondí tanto tiempo? Señor Aguirre, el presidente del directorio lo interrumpió. Necesitamos sus servicios, oficialmente. Director de Comunicaciones Internacionales. Salario a discutir. Carlos miró a Lucía, quien sonrió. Diga que sí, susurró. Déjame repararte con oro. Los documentos de Ricardo. El auditor dejó caer la carpeta sobre el escritorio de Lucía como una sentencia. La debida diligencia para la fusión los expuso todos. Desvió 8 millones en 3 años. Carlos silbaba mientras traducía del alemán. Habían pasado 2 semanas desde la confrontación en la sala de juntas. Los suizos son meticulosos, cada transacción documentada. La fiscalía lo arrestó esta mañana. Lucía se reclinó en su silla. En el aeropuerto, intentando huir a Uruguay. ¿Elena sabe? ¿Que el hombre malo que la asustó fue castigado? Lucía sonrió. Le dije que la justicia ganó. Estaba más interesada en su nueva tutora de japonés. Carlos dejó los papeles. Sobre eso, es demasiado generoso. Es inversión. Lucía se levantó, caminando hacia las ventanas. Buenos Aires brillaba en el atardecer. En el futuro de tu hija, en nuestro futuro. Lucía, el directorio aprobó tu nombramiento. Director de Comunicaciones Internacionales. Contrato de 5 años. No he dicho que sí. No has dicho que no. Se volvió hacia él. Carlos, han pasado 2 semanas. Has esquivado cada conversación sobre nosotros. He estado ocupado. Has estado asustado. Carlos se levantó uniéndose a ella en la ventana. Elena se encariñó contigo. Si esto no funciona, ¿quién dice que no funcionará? La estadística, la lógica, la diferencia de clases. Tonterías. Lucía lo enfrentó. ¿Sabes qué aprendí estos meses? Japonés honorífico. Que el amor no es lógico. Tocó su rostro. Que un conserje puede ser un príncipe. Que una CEO puede estar más sola que una oficina vacía. Que 2 personas rotas pueden construir algo hermoso. Lucía, cállate y escucha. Su voz tembló. He construido imperios, cerrado tratos millonarios, conquistado directorios, pero nunca he sentido más miedo que ahora diciéndote que te amo. El ascensor sonó. Elena entró corriendo, seguida por Miguel. «Papi, Lucía», se lanzó a los brazos de Carlos. «Aprendí a contar hasta 10 en japonés. Muéstrame, princesa». Mientras Elena recitaba, Carlos observó a Lucía ayudarla con la pronunciación. Natural, maternal, perfecta. Elena,
Carlos se arrodilló a su nivel. ¿Te gusta Lucía? Es la mejor. Elena rebotó. Huele bonito y sabe idiomas como tú y me compró libros en mandarín. ¿Y si ella fuera parte de nuestra familia? Elena se quedó quieta. Miró entre Carlos y Lucía. ¿Como una mamá? Como alguien que nos ama a ambos. Elena estudió a Lucía con seriedad de 10 años. ¿Amas a mi papi? Con todo mi corazón. ¿Y a mí? Más cada día. Elena asintió solemnemente. Luego sonrió. ¿Puedo llamarte mami Lucía? Lucía parpadeó lágrimas. Puedes llamarme como quieras, mi amor. Miguel tosió desde el ascensor. Perdón, pero hay una multitud esperando. ¿Multitud? Carlos frunció el ceño. Las puertas del ascensor se abrieron. El directorio completo entró, seguido por Yamamoto-san y su equipo. ¿Interrumpimos? El presidente sonrió. ¿Qué es esto? Lucía demandó. Una intervención, dijo Yamamoto-san. 2 semanas viéndolos bailar alrededor del otro es agotador. No estamos... Por favor. Una directora mayor rió. La tensión sexual está derritiendo las ventanas. Hay una niña presente, Carlos protestó, que parece entender mejor que ustedes. Yamamoto-san le guiñó a Elena. ¿Verdad, pequeña? Elena asintió sabiamente. Papi está enamorado. Se pone rojo cuando Lucía habla. Risas llenaron la oficina. Carlos. Yamamoto-san se puso serio. En Japón tenemos un dicho. Ichi go ichie. Un momento, un encuentro. Cada momento es único y no se repetirá. Lo sé. ¿Lo sabes? Yamamoto-san señaló a Lucía. Porque estás desperdiciando momentos preciosos. Es complicado. No. Lucía lo interrumpió. No es complicado. Te amo. Amo a Elena. Quiero construir una vida juntos. Se volvió hacia todos. Y si necesito renunciar para que eso pase, nadie renuncia. El presidente levantó la mano. El directorio votó, unánimemente, apoyamos esta relación. Siempre que Carlos acepte el trabajo, agregó otro director, necesitamos a alguien que realmente entienda comunicación global. Todos miraron a Carlos expectantes. Él miró a Elena, quien sonreía, a Lucía, quien esperaba, a estas personas ofreciendo aceptación. Tengo una condición. ¿Cuál? Preguntó el presidente. Carlos se volvió hacia Lucía. Luego, ante todos, se arrodilló. Gasps llenaron la sala. Elena chilló de alegría. Lucía Echeverría. Carlos comenzó en español. Me salvaste cuando estaba perdido. Cambió al japonés. Me mostraste que el honor puede renacer. Al mandarín. Que el amor trasciende las circunstancias. Al francés. Que 2 almas pueden encontrarse en la traducción. Al alemán. Que el futuro puede ser más brillante que el pasado. Al italiano. Que la familia puede crecer desde las cenizas. Al portugués. Que la esperanza habla todos los idiomas. Volvió al español. ¿Me harías el honor de casarte conmigo? Lucía se arrodilló frente a él, lágrimas corriendo por su rostro, y entonces en perfecto ruso. Yadu malach tonikogdan sprosish. Carlos se congeló. ¿Hablas ruso? Pensé que nunca preguntarías. Sonrió a través de las lágrimas. He estado tomando lecciones, para sorprenderte. ¿Cuándo? Cada mañana a las 5, mientras dormías en mi sofá después de nuestras sesiones. Tocó su rostro. Querías enseñarme algo hermoso en ruso. Déjame devolverte el favor. Da tai moye vise. Sí, eres mi todo. Carlos la tradujo, su voz quebrada. Di que sí, Lucía. Elena gritó. Por favor. Lucía rió, mirando a la niña. ¿Qué opinas, Elena? ¿Debería casarme con tu papá? Sí, así puedo tener una mamá que huele a flores y no a hospital. El comentario inocente cortó el aire. Carlos se tensó, pero Lucía apretó sus manos. Sí, besó a Carlos suavemente. En todos los idiomas. Sí. La oficina estalló en aplausos. Yamamoto-san descorchó champán que mágicamente apareció. Elena bailaba entre los adultos. Un momento. El presidente llamó la atención. Carlos, ¿aceptas el puesto? Carlos miró a Lucía, quien rodó los ojos. Obviamente acepta. Deja que el hombre hable. Carlos se levantó ayudando a Lucía. Acepto, con una condición. ¿Otra? El presidente suspiró. ¿Cuál? Que pueda trabajar desde casa cuando Elena esté enferma. Hecho. Y que Lucía y yo mantengamos sesiones nocturnas de traducción.
Carlos sonrió pícaramente. «Carlos», Lucía lo golpeó juguetonamente mientras todos reían. «¿Qué? El mandarín necesita práctica constante». «Entre otras cosas», murmuró Miguel, ganándose más risas. Mientras el sol se ponía sobre Buenos Aires, Carlos sostuvo a su futura esposa con un brazo y a su hija con el otro. El peso del uniforme de conserje había desaparecido, reemplazado por algo más ligero. «Esperanza». «Papi», Elena susurró. «Mamá estaría feliz». Carlos miró a Lucía, quien besó la frente de Elena con ternura infinita. «Sí, princesa, estaría muy feliz de que encontramos amor otra vez». «¿En cuántos idiomas?» «En todos los que existen», respondió Lucía, «y en algunos que inventaremos juntos». Afuera, Buenos Aires brillaba con promesas. Adentro, Tres Corazones comenzaban su traducción más importante, de dolor a alegría, de pérdida a ganancia, de soledad a familia. En cualquier idioma, eso se llamaba amor. Un año después, la terraza del Hotel Alvear Palace brillaba con luces doradas mientras los invitados se reunían para la ceremonia. Carlos ajustó su corbata por 10ª vez hasta que Miguel le palmeó el hombro. «Tranquilo, hermano, no va a huir. No estoy nervioso por eso». Carlos miró donde Elena practicaba su papel como florista, recitando su poema en 3 idiomas. «Es que todo parece demasiado perfecto. ¿Y eso es malo? La última vez que mi vida fue perfecta». Carlos no terminó. «Patricia estaría orgullosa». Miguel señaló hacia el altar donde esperaba Lucía, radiante en su vestido de novia. «Mírala. Te mira como si fuera su universo entero». La ceremonia transcurrió en múltiples idiomas. Yamamoto-san ofició en japonés y español, insistiendo que era su regalo de bodas. Elena robó el show recitando su poema, mezclando idiomas con fluidez que hizo llorar a medio público. «Papi encontró palabras nuevas», terminó en español, «en los ojos de Lucía, y yo encontré una mamá que me enseña que el amor no necesita traducción». Durante la recepción, Carlos observó a su nueva esposa conversar con delegados internacionales, cambiando entre idiomas sin esfuerzo. La División de Comunicaciones Internacionales había triplicado sus contratos bajo su dirección conjunta. «Señor director», la voz burlona de Lucía lo sacó de sus pensamientos. «¿Admirando tu obra?» «Admirando a mi esposa». La palabra todavía sabía nueva, maravillosa. «Tengo noticias». Lucía tomó su mano. «La clínica de Sao Paulo, el especialista en Lifraumeni». Carlos se tensó. «¿Los resultados de Elena?» «Completamente limpia, sin marcadores nuevos». Lucía sonrió. «Y hay un tratamiento preventivo nuevo, experimental pero prometedor. ¿Podemos pagarlo? ¿Con tu bono de este año y mi participación en la fusión asiática?» Lucía rió. «Podemos pagar 10 tratamientos». «Hablando de tratamiento», Carlos la acercó. «¿Has estado enferma?» «Te vi con náuseas esta mañana». Lucía mordió su labio. «Sobre eso, puede que necesitemos una tutora de idiomas adicional». «¿Para Elena?» «Ya tiene 3». «No para Elena». Lucía guió su mano a su vientre. «Para alguien que llegará en 7 meses». Carlos se congeló. «Estás embarazada. De 6 semanas». Estudió su rostro. «¿Que estás feliz?» En respuesta, Carlos la levantó y giró sin importarle los invitados mirando. «Voy a ser papá otra vez. Ya eres papá». Elena corrió hacia ellos. «¿Qué pasa?» Carlos la cargó con su brazo libre. «¿Qué opinas de ser hermana mayor?» Los ojos de Elena se abrieron enormes. «¿Un bebé? ¿De verdad? De verdad. Puedo enseñarle japonés. Y mandarín, y francés». Elena rebotó excitada. «¿Será niño o niña?» «No sabemos todavía. Espero que sea niña». Elena se puso seria. «Los niños son raros». La risa de sus padres atrajo a más invitados. Pronto, la noticia corrió por toda la recepción. Yamamoto-san levantó su copa. «Un brindis por el bebé políglota que viene. Por la familia Aguirre Echeverría», agregó el presidente del directorio. «Por segundas oportunidades», Miguel añadió suavemente guiñándole a Carlos. Más tarde, en el balcón privado, Carlos y Lucía observaban Buenos Aires bajo las estrellas. Elena dormía acurrucada entre ellos, exhausta de bailar. «¿En qué piensas?», preguntó Lucía. «En cómo hace un año limpiaba tu oficina escondiéndome del mundo. Y ahora diriges comunicaciones para 3 continentes.
Ahora tengo una esposa que habla 5 idiomas. 6. Lucía sonrió. Estoy aprendiendo árabe para la expansión a Dubái. Por supuesto que sí. Carlos besó su sien. ¿Sabes qué es lo más irónico? ¿Qué? Ricardo tenía razón sobre una cosa. Carlos miró las estrellas. Sí hubo una conspiración. ¿Ah, sí? El universo conspiró para unir a un conserje roto con una SEO solitaria. Acarició el cabello de Elena. Para darle a esta niña una madre. Para darnos una segunda oportunidad en el amor. La mejor conspiración. Lucía se acurrucó contra él. ¿Te arrepientes de algo? Solo de una cosa. ¿Cuál? No haber derramado ese café sobre tu traductor desde el primer día. Lucía rió, el sonido haciendo eco sobre la ciudad dormida. Te amo, Carlos Aguirre. Y yo te amo, Lucía Aguirre Echeverría. Pausó. En todos los idiomas conocidos y por conocer. Elena murmuró en sueños, mezclando palabras en japonés y español. Sus padres la sostuvieron más cerca, 3 corazones convertidos en uno, con un cuarto latiendo su promesa de mañana. En la mesa de regalos entre sobres elegantes descansaba una foto enmarcada. Carlos en su uniforme de conserje, trapeador en mano. El recordatorio de Lucía de dónde comenzaron. Porque las mejores historias de amor, como los mejores idiomas, nacen de la necesidad de entenderse. Y ellos se entendían perfectamente. ¿Qué te pareció la historia de Carlos y Lucía? Deja tu comentario abajo. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias.